Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este domingo en que nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. Acompáñenme a hacer la lectura en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Zarpando pues de Troas, venimos por rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí nada más la palabra, hermanos. Ahora demos nuestros cantos y alabanzas a nuestro Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Nuestra primera alabanza: cantad, cantad. Esa
alabanza cubiertos por las aguas. continuación, hermanos, digno es el Señor. Levanto mi pecado.
Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza. La salvación es del Señor. Sobre
con la palabra de hoy. Bien, si nos hemos podido saludar, vamos a continuar. Recuerde que como parte del culto congregacional hoy celebramos la comunión, así que eso será posteriormente al terminar la predicación. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 8. Quisiera también avanzar al capítulo 9, así que vamos a estar del verso 28 del capítulo 8 hasta el capítulo 9, verso 8. No vamos a leer todo en este momento, pero vamos a considerar todos estos aspectos sobre la vida de Jesucristo que nos relata Mateo en su Evangelio. Quisiera leer entonces Mateo capítulo 8, versos 28 al 34, y después continuaríamos con la parte del capítulo 9. Verso 28: al llegar a la orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y de súbito gritaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? Y lejos de ellos estaban paciendo una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaban, diciendo: si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a los cerdos, y he aquí toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y al llegar a la ciudad contaron todas las cosas acerca de los endemoniados, y todo el pueblo salió entonces al encuentro de Jesús, y al verlo le rogaron que se alejara de sus contornos. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. La has dado a tu pueblo para ser guiados, para ser instruidos, para ser amonestados, para ser exhortados, Señor, y para que podamos tener la capacidad de entender cuál es tu voluntad para la iglesia. Oramos pidiéndote, Señor, que nuestro entendimiento sea capacitado por tu Espíritu para ver lo que Mateo y lo que tú primordialmente, Señor, te propusiste que nosotros conociéramos, viéramos, comprendiéramos al tener este registro de las acciones de tu Hijo, del Mesías, que fue enviado para salvar a su pueblo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora recuerde que los primeros capítulos del Evangelio de Mateo son importantes para entender todo lo que cuenta Mateo, porque ahí se nos narra cuál es el propósito de la encarnación de Jesucristo. Él viene tanto como Salvador, como Rey, pero también es el Dios que se ha encarnado para salvar a su pueblo. Y esa es la razón por la que Mateo escoge estos actos, estas acciones de Jesús, porque él tiene como propósito demostrar que lo que ha escrito sobre la infancia de Jesús en cuanto a las cosas que él interpreta del Antiguo Testamento sobre la persona de Jesús son ciertas. Porque aquí tenemos a un hombre no solamente del que la gente tiene una gran expectativa, no solamente es que Mateo tenía mucha expectativa sobre este hombre, sobre este Jesús, como a veces nosotros podemos tener muchas expectativas, ya sea de nuestros hijos o de otras personas, sino que Mateo entiende que Jesús es quien dice ser y quien él mismo, al estudiar el Antiguo Testamento, comprende que es no solo por lo que se ha dicho acerca de él, sino por lo que él mismo ha estado haciendo y ha estado mostrando. De manera que los evangelios, recuerden, no son una biografía, no tenemos todas las cosas que Jesús hizo día por día, momento por momento, no es el diario de Jesús, sino que Mateo incluye las cosas más importantes de su vida para demostrar un punto: él es el Mesías. Él es de quien habló el Antiguo Testamento.
si usted compara lo que dice Marcos capítulo 5 del verso 20 en adelante, Lucas capítulo 8 del 39 en adelante, se va a dar cuenta que en estas dos citas encontramos, antes de estos versículos, encontramos la historia de los dos endemoniados. Pero después de esto siguen historias diferentes. En Mateo tenemos la curación de un paralítico en el capítulo 9. En Marcos tenemos el milagro de la hija de Jairo, me parece que en Lucas también. Así que lo que estamos viendo es que el interés de los escritores no es narrarnos paso a paso la vida de Jesús, sino llevarnos a las historias que van a demostrar ese punto que ellos quieren demostrar. Jesús es el Mesías. En el capítulo 9, en el verso 1, comienza el evangelista de esta manera: y entraron en una barca y pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad, y he aquí le trajeron a un paralítico. Esto no significa que inmediatamente después de haber liberado a estos dos endemoniados y que Jesús regresó a su propia tierra, lo que hizo fue inmediatamente sanar a un paralítico. En el Evangelio de Marcos y en Lucas se nos narra, después de la liberación de estos endemoniados, se nos narra otro milagro diferente a la curación o a la sanidad de un paralítico. Esto nos enseña entonces que el propósito de los escritores no es narrarnos el día a día de Jesús, sino mostrarnos que Él es el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. En el capítulo 9, del verso 1 al verso 7, al verso 8, encontramos la siguiente historia que Mateo narra, y dice que es un paralítico que está echado en su camilla, en su catre, está postrado, y es llevado delante de Jesús, y en el verso 2 dice que Jesús ve la fe de ellos, y al ver la fe de estos que están con el paralítico, y probablemente también la fe del paralítico, el Señor le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que tenemos aquí, usted puede observar 3 milagros que nos llevan de menos a más, como en la parte anterior, donde igual encontramos 3 milagros que van de menos a más. Primero encontramos a Jesús calmando la tempestad en el capítulo 8, del verso 23 al verso 27. Él tiene poder sobre los mares, tiene poder sobre los vientos, como lo dice el Antiguo Testamento, como lo dice el libro de los Salmos, acerca de Dios teniendo poder y autoridad sobre las fuerzas naturales. Pero este hombre no solamente tiene poder sobre las fuerzas naturales. Recuerde que los discípulos descienden de la barca y van todavía meditando, pensando en lo que acababan de ver, y preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Qué clase de hombre es este que aún reprende a los vientos y eso le obedecen? Cuando de repente se asoman 2 hombres completamente furiosos y agresivos que están llenos de demonios, y el Señor Jesús los reprende e inmediatamente quedan libres. De hecho, ellos no van a pelear con él, ellos van a suplicar que no se les obligue a abandonar a esos hombres, y si se les obliga a abandonar a esos hombres, ellos suplican: por favor, déjanos entrar en esa piara de cerdos. Así que mientras estos discípulos van meditando, van pensando: ¿quién es este hombre que reprende a los vientos? Y estos inmediatamente obedecen. Salen 2 hombres llenos de demonios, y los demonios van delante de Jesús y suplican: no nos arrojes al abismo, no nos eches, y si nos echas, permítenos ir a esa piara de cerdos. ¿Nota usted lo que está haciendo Mateo? Está tratando de llevar al lector a una comprensión. Nadie discute contra esto. Nadie se opone a su voluntad. Los vientos, al escuchar su palabra, enmudecen inmediatamente. Los demonios, al verlo, comienzan a temblar y comienzan a preocuparse y a suplicarle. No vienen a hacerle frente, no vienen a intentar derrotarlo. Ellos vienen para reconocer su autoridad, el poder que posee este
hombre y vienen para suplicar: no nos envíes al abismo, déjanos ir a los cerdos. Pero si eso fuera poco, Mateo añade una tercera historia: reprende a los vientos, obliga o somete a los demonios, pero también es capaz de perdonar pecados. Así que este hombre es más que un simple hombre. Probablemente en la primera sección de milagros que tenemos registrados en el capítulo 8, probablemente ellos estén pensando: este es un gran profeta, este es un gran hombre de Dios, porque ha limpiado a un leproso, ha devuelto la salud de un gentil y ha sanado a la suegra de Pedro y ha hecho otras tantas curaciones. Este hombre es un profeta, es un hombre que Dios respalda. Pero en la tercera, en el segundo grupo de 3 milagros, ahora Jesús está haciendo milagros que le corresponden únicamente a Dios. Le repito, en el libro de los Salmos, por ejemplo, Salmo 106, verso 9, le voy a pedir a alguien, por favor, que busque este salmo, Salmo número 106, verso 9. Ahora ese es uno de muchos salmos que habla acerca del poder de ¿quién? De Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo acerca de Dios? Que Dios es capaz, que Dios reprendió el poder del mar rojo. Así que cuando Mateo nos lleva a contemplar la historia de un hombre que reprende a los mares, no es otra cosa más que decir: este es más que un simple hombre. La segunda experiencia que los discípulos tienen, Jesús sometiendo a los demonios. ¿Quién sino solamente Dios puede someter a Satanás? ¿Quién sino solamente Él? Y la tercera, donde los hombres que están ahí, particularmente los fariseos, comienzan a cavilar, comienzan a pensar, cuando Jesús se atreve a decirle al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces las personas comienzan a cavilar en su mente, comienzan a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir tus pecados te son perdonados? No es otro sino un blasfemo, piensan ellos. Porque ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Así que nos encontramos con 3 milagros que prueban una sola cosa: Jesús debe ser algo o alguien más que un simple profeta. Jesús tiene que ser Dios. No hay lugar a dudas que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová han tratado de mostrar que Jesús es un ser creado sobre la base de algunos textos que dan a entender que Jesús fue creado por Dios y que Jesús es más grande que cualquier otra criatura, pero que Jesús no puede ser Dios. Sin embargo, Mateo, mucho antes de que existieran los testigos de Jehová, afirma con estas 3 acciones, con estos 3 milagros, una sola verdad: Jesús es Dios. Y vamos a continuar sobre este pensamiento que intenta demostrar, o que demuestra, no que intenta demostrar, que demuestra Mateo con estas 3 acciones. Terminamos el capítulo 8 y en el verso 31, en el verso 30, a lo lejos tenemos la imagen de cerdos ahí siendo cuidados. Usted recordará que en el Evangelio de Marcos se nos dice que eran como 2000 cerdos, y en el verso 31 los demonios le ruegan diciendo: si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. En el verso 32 Jesús les dice: vayan. ¿Qué le parece? Hay 2 cosas que nos demuestran estos versículos y que no podemos pasar por ellos. Número 1, en su calidad de hombre, Jesús tiene autoridad sobre la creación, como la autoridad que tuvo Adán antes de la caída.
Y en segundo lugar, como Dios, Él tiene autoridad sobre su creación porque es su creación. Note usted, incluso aquí tenemos cómo es que Jesús le da valor a quien tiene el verdadero valor. ¿Qué es más valioso? ¿2,000 cerdos o 2 hombres? ¿Qué será más valioso? ¿2,000 cerdos o 2 seres humanos? Bueno, creo que Jesús muestra que tiene más valor, porque menosprecia la vida de los cerdos, aunque son 2,000, pero le da valor a 2 personas. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre ha sido creado para reflejar la gloria de Dios, pero no los, en este caso, cerdos. ¿Nota usted que incluso a través de la revelación de Jesús como ser, como un hombre, como Dios en la carne, nos muestra también la realidad que es lo que el hombre debe valorar por encima de qué? Ahora, eso no le pareció justo a las personas, porque cuando los de Gadara salen al encuentro de Jesús, ellos le ruegan: vete de nuestros contornos, nos vas a dejar pobres. Porque cuántas vidas de cerdos se necesitan más para que Gadara llegue a ser una ciudad con gente libre. Y los de Gadara no estaban dispuestos a pagar ese precio. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces valoramos más lo que menos valor tiene y menospreciamos lo que realmente tiene valor? Somos capaces de decir, a veces nos podemos compadecer de un animal, pero no nos compadecemos de otro ser humano. No nos compadecemos de otra persona. Somos capaces de sentir dolor por los animales, y no estoy diciendo que los animales deberían de sufrir, porque si el hombre ejerciera la autoridad que Dios le ha dado, tendríamos una buena crianza de animales. Déjeme decirle entre paréntesis, aunque no es el tema, pero incluso como cristianos, si supiéramos ejercer dominio sobre la creación, cuidaríamos bien de lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, y eso incluye a nuestros animales. En el Antiguo Testamento incluso se habla que el hombre justo cuida bien de sus animales. Cuida bien de lo que Dios le ha dado, que el hombre justo come y también da de comer a sus animales. Pero en el contexto del valor, hermanos, el Señor nos enseña que por encima del valor de los animales está el valor del ser humano, porque el Señor no vino a rescatar a los animales, pero Él viene a rescatar al hombre, a los seres humanos. Y particularmente en esta historia, Él viene a morir por su pueblo, viene a morir por nosotros. A la gente de Gadara no le parecía un pago justo. Ellos no podían entender por qué 2,000 animales tienen que morir para salvar a 2 seres humanos. No puedes salvarlos sin ninguna pérdida económica. Y eso nos lleva, hermanos, a entender que como iglesia tenemos la enorme responsabilidad de hacer lo mismo que Jesús hizo como representantes de Él en esta tierra. Nosotros debemos demostrar que la vida del ser humano es mucho más valiosa que la vida de los animales. Y recalco, no estoy diciendo con esto que nosotros debiéramos maltratar a los animales, tratarlos mal, pero lo que estoy diciendo es que si a veces somos capaces de cuidar a nuestros animales, deberíamos también buscar el bien de aquellos que son llamados a ser el reflejo de la imagen de Dios en este mundo caído. ¿De qué forma la iglesia debe involucrarse o puede involucrarse o tiene que involucrarse en esta tarea de recuperar la imagen que el pecado ha distorsionado en el hombre? ¿De qué forma la iglesia tiene que involucrarse para que el hombre que aparenta ser una bestia recupere la imagen que Dios le ha dado? Mire, los cerdos se comportaban mejor que estos 2 hombres, porque ellos estaban
paciendo tranquilamente en aquella apertura de campo, mientras que estos dos hombres estaban gimiendo, gritando, vociferando, actuando como bestias, actuando como animales. Y el Señor nos enseña que Él vino precisamente a recuperar esa imagen que ha sido distorsionada. Hermanos, es un hecho que lo que Satanás hace en el hombre es denigrante, porque el hombre que está lejos de Dios se comporta como animal. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios que los hombres sin Dios son como animales. Y estamos en una sociedad que es así. Muchos animales se comportan y tienen mejor comportamiento que el de los seres humanos. Y la responsabilidad de la iglesia es predicar ese evangelio que trae al hombre a la imagen que él ha perdido. Nos muestra entonces en esta última parte de este relato el valor que Jesús como hombre y como Dios en la carne le asigna a otro ser humano y el valor que le asigna al resto de la creación. Dios está dispuesto a salvar al hombre porque el hombre es el reflejo de la imagen de Dios. Es esta la razón por la que Dios viene para salvar al hombre, porque en el hombre ha sido puesta la imagen de Dios. En segundo lugar, el relato nos enseña que la iglesia también debe luchar por recuperar esa imagen. ¿No siente usted qué sentimiento le produce cuando un animal mata a sus crías? Enojo, rechazo, puede ser una gatita, una perrita, algún animalito que de repente tuvo sus crías y termina matándolos. Hay un sentimiento de indignidad en nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué sentimos cuando escuchamos que una mujer permite que su bebé sea asesinado en un aborto? ¿Qué debemos sentir? ¿Qué debemos experimentar? ¿No se está comportando una mujer igual que un animal? ¿O qué decir de un hombre que rechaza al hijo y obliga? Porque no siempre, y no podemos decir que siempre es la responsabilidad de la mujer el hecho de que aborte. En muchas ocasiones es obligada por los familiares o por el novio, por la otra parte que no quiere hacerse cargo y es obligada a cometer este tipo de homicidio, este tipo de crimen. No es una sociedad comportándose igual que los animales. No vemos la necesidad de que pueda ser recuperada la imagen de Dios en el hombre y que a través de la predicación del evangelio, la muerte, los demonios, Satanás, sean expulsados. Ahora quiero tratar esto con mucho cuidado, porque Jesús derrotó a Satanás. No estoy diciendo que la iglesia deba andar expulsando demonios por todos lados, sino que a través de la predicación del evangelio el poder de Satanás vaya perdiendo terreno y el reino de Dios vaya creciendo. En segundo lugar, quiero que avancemos al capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y ahora, ¿qué encontramos aquí? Encontramos a un paralítico. ¿Por qué cree que estas personas llevaron al paralítico con Jesús? ¿Perdón? No podía ir, pero ¿cuál es la necesidad que le mueve? ¿Por qué lo llevan? ¿Qué es lo que el paralítico está buscando? ¿Por qué pide que lo lleven a ver a Jesús? Cree que lo va a curar. Pero si leemos con atención el texto, observen que parece ser que la principal preocupación del paralítico no es su condición. Por lo menos no su condición física, sino su condición espiritual. Porque lo primero que le dice Jesús al paralítico es: ten ánimo, hijo, te voy a levantar del catre.
No, le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Así que este hombre ya tenía una concepción de que este Jesús era Dios. Y parece ser, aunque el relato no está completo, no se nos cuentan todos los detalles, pero parece ser que él pide a sus amigos que le lleven a ver a Jesús, más allá de que pueda levantarse. Parece ser que este hombre viene con una tremenda culpa por sus propios pecados, porque eso es lo que ve Jesús en el rostro de este paralítico. Eso es lo que ve que este hombre se acerca a Jesús, porque su mayor necesidad es el perdón de sus pecados. Hermanos, ¿cuántas personas se acercan a Jesús sin un profundo sentimiento de culpa? ¿Qué es lo que está llevando al paralítico a acercarse a Jesús? Una sola cosa: la culpa. La culpa lo está llevando delante de él. Y la culpa es provocada ¿por qué? Por el pecado. El pecado produce culpa, y es la culpa lo que lleva a este hombre a pedirle a otros: llévenme delante de él. Y cuando él está delante de Jesús, él puede ver, Jesús puede ver en el paralítico ese profundo grado de culpa que hay en él, una culpa que le lleva a desfallecer. De otra manera el Señor Jesús no le hubiera dicho: ten ánimo. Ahora, probablemente el paralítico no sabe qué es lo que va a hacer Jesús con él. ¿Qué sentimiento tendría usted si está frente a una persona que le puede juzgar? ¿Cómo se sentiría usted delante de esa persona? Usted ha hecho algo, ha hecho un mal trabajo, ha cometido un error en su trabajo, y la persona que está por encima de usted le llama. ¿Cuál es la actitud que usted tiene delante de él? Usted sabe que el futuro suyo está en las manos de esa persona. Hay un sentimiento de culpa. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿qué ha hecho usted con su culpa? ¿Cómo trata usted con su culpa? ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es un sentido de vergüenza que nos produce el pecado. Es un sentido de indignidad. Es una molestia. Es un sentimiento de indignidad delante incluso de otras personas. Algo que nos puede ser expresado de muchas formas. A veces lo cubrimos con un vestido de orgullo. Sí, yo sé que soy malo, sé que soy culpable, pero ¿quién de ustedes me puede decir algo a mí? O a veces lo cubrimos con un vestido de falsa humildad. Sí, yo sé que soy la peor persona de todas y yo no merezco absolutamente nada. Está bien que todos me malmiren, que todos me traten mal. Eso es lo que me merezco y más. ¿Qué haces tú con tu culpa? ¿Cómo has tratado tú con la culpa? Probablemente este hombre iba delante de Jesús. La Biblia no nos dice cuál es la razón por la que quedó paralítico. Probablemente estaba pensando: merezco estar paralítico, soy un hombre pecador, soy un hombre malo. No sabemos qué clase de pecados cometió, pero sabemos que cometió pecados, y esa no era la razón de su parálisis. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. El hombre está paralítico y es llevado delante de Jesús. Él está buscando algo más que su sanidad. Él está buscando su salvación, la liberación de sus pecados, el perdón y por lo tanto la terminación de su culpa. Y repito, ¿cómo has enfrentado tú la culpa? ¿Qué es lo que has hecho para terminar con tu culpa? La mayoría de nosotros, le repito, tenemos nuestros propios sistemas en los que
tratamos de enfrentar nuestra culpa, la vamos a enfrentar prometiendo cosas, diciendo, te prometo que voy a hacer algo diferente, y de esa manera tratamos de quitar nuestra culpa. A veces hacemos cosas buenas, cosas nobles para decir, no soy tan malo, pero siempre hay dentro del ser humano algo que está molestando, algo que está produciendo vergüenza, que está produciendo indignidad, algo que nos está diciendo, sigues siendo culpable, sigues siendo culpable. Por eso la pregunta: usted que está aquí, ¿cómo ha enfrentado su culpa? Quizá, para ser específico, ¿ha sentido usted culpa alguna vez? ¿La ha sentido? Recuerde, la culpa genera vergüenza. ¿Ha sentido usted vergüenza? ¿Ha sentido usted alguna vez ese terrible e incómodo sentimiento de vergüenza? La Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús trata directamente con la culpa de este hombre. ¿Cómo trata con la culpa de este hombre? Observe las palabras del verso 2. Tus pecados te son perdonados. Observe lo que dice en el libro de los Salmos. En el número 32, Salmo número 32. Del verso 1 hasta el verso 5. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber y no lo encubrí. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. ¿Cuál es la experiencia de una persona llena de culpa? Observa usted que el paralítico, así como el endemoniado, como los dos endemoniados, vienen a ser como una imagen clara de la condición del hombre sin Cristo, así el paralítico viene a ser una condición clara del hombre que no ha sido perdonado. Quizá estos dos hombres que estaban llenos de demonios son una condición clara de la gente incrédula, que viven como en las pasiones de su carne, que se dejan llevar como si fueran animales. Y el paralítico muchas veces es una imagen clara de hombres religiosos que no conocen el perdón. Hay una diferencia. Observe usted en el verso 4 del Salmo 32, el salmista escribe estas palabras: de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. Y en el verso 3, mientras callé, se consumieron mis huesos, se secaron. ¿Cuál cree que era la condición física del paralítico en la cama, en la camilla, en el catre? ¿Cómo es el cuerpo de un hombre que está en la cama día y noche? ¿Cómo es su cuerpo? Débil. ¿Nota usted que el paralítico viene a ser una imagen muy clara de lo que significa estar lleno de culpa y de vergüenza? Lo que el paralítico estaba experimentando físicamente es una realidad espiritual en el ser humano que no ha sido perdonado. Y le repito, es importante ver cómo el evangelista nos lleva a este tipo de imágenes. En la historia anterior, los gadarenos, estos hombres gentiles, es una imagen clara de la gente
que vive sin Dios. Pero ahora el paralítico es una imagen clara del hombre religioso, pero que no ha sido perdonado. ¿Y cuántas veces esa es la experiencia de muchas personas en las iglesias cristianas? Somos religiosos, pero no hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Estamos ahí, somos parte del pueblo, estamos dentro de la iglesia, estamos ahí, pero nuestra vida es como la vida de un paralítico, la vida de una persona que ha sido consumida, sin fuerzas, sin vigor. Salmo 32, verso 3: mientras callé, se consumieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Así es una persona. Hermanos, ¿cuántas gente en las congregaciones que no han experimentado el perdón de Dios están siempre pensando en las mismas cosas? Siempre, como dice el salmista, gimiendo noche y día. Noche y día, pensando: me merezco esto más, soy indigno, no merezco esto, merezco que me maltraten. Y ahí tenemos la imagen de una persona incapacitada de servir a otros porque su vida se está consumiendo en la culpabilidad. Personas culpables. ¿Qué podía hacer este paralítico por sus amigos? Nada. Cuando una persona ha estado mucho tiempo en la cama, incluso usted podrá darse cuenta que hasta para tomar agua necesita que alguien la levante y le dé el vaso. Incluso si la persona llega a tomar el vaso, a veces necesita que alguien le ayude a sostener ese vaso y se lo lleve a la boca para que no lo derrame antes, o para que sus manos tengan fuerza y soporte. Mire qué imagen más clara de una persona que está llena de culpabilidad. La culpabilidad nos vuelve débiles, impotentes, incapaces. Sin afán de ofender, nos vuelve inútiles. La culpa nos sumerge en una condición en la que no podemos hacer nada, ni por otros, ni por nosotros mismos. Esa era la condición de Dios. Es curioso, es sorprendente cómo el Señor trata de hacernos conocer realidades espirituales a través de situaciones físicas. Así es un hombre culpable, así es una mujer culpable, así es una mujer culpable, un hombre culpable, una persona que aunque esté de pie se siente como si estuviera en cama, una persona que aunque ande siente que es impotente, incapaz de hacer cualquier cosa. El salmista continúa en el análisis de su propia experiencia. En el Salmo 32 él continúa escribiendo en el verso 4: de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Ahora, déjenme hacerle otra pregunta. ¿Por qué el hombre llega a esta condición? ¿Perdón? Por la necedad. Sí, necedad, desobediencia. ¿No tiene a Dios en su corazón? No tiene a Dios. Porque si tuviera no hiciera lo que hace, jamás se culpa. Sí. Y el salmista dice algo que no podemos pasar por alto. Dice, mientras que en el verso 3, callé. ¿Qué es lo que nos lleva a esa situación? Callar. ¿Perdón?
La vergüenza, el callar, el no arrepentirnos, callar nuestro pecado. Esconderlo. Aquí vemos a un hombre intentando hacerse cargo de su propio pecado. ¿Cómo se está haciendo cargo de su pecado? Ocultándolo, quedándose con él, guardándolo. Hay algo que le ha producido una enorme culpa, un pecado o pecados que están produciendo en esa persona enorme culpa, pero en lugar de confesarlos, los está guardando celosamente, se los está callando, y en la noche está pensando en eso que ha hecho una y otra vez y sintiendo la miseria de su condición, lo miserable de su actuar, pero en lugar de confesarlo, lo calla, lo guarda. Y al guardarlo y al callarlo comienza una experiencia dolorosa, la pérdida del vigor, la pérdida de la fuerza. En otras palabras, lo que este hombre estaba sufriendo en un aspecto físico es tan solo el ejemplo de una realidad espiritual. Este hombre es una clara expresión del hombre que conoce a Dios, pero quiere cargar él solo su culpa, no quiere confesar sus pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, el salmista repite en muchos de sus salmos, habla de esas experiencias? ¿Y cuántas veces nosotros hemos experimentado lo mismo? Mañanas en las que no queremos levantarnos, noches en las que no tenemos sueño, personas o hermanos cristianos que de repente los encontramos hablando solos. ¿Sabe que la culpa hace hablar sola a la persona? Una persona, no siempre es así, pero generalmente una persona que siente culpa suele hablar solo o sola. No estoy diciendo que todas las personas que hablan solas son culpables de algo, pero esa es una característica. Las personas que se sienten culpables de algo hablan solos. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo, algo que nos está diciendo: tienes que confesarlo, tienes que decirlo, y de repente inconscientemente lo hacemos, pero lo hacemos en la soledad y no vamos con quien tenemos que ir. Así que de repente hay gente. ¿Le ha pasado, por ejemplo, que cuando usted hace algo que le avergüenza, comienza a hablar solo o sola? ¿Cómo es posible? Y comienza usted a hablar de la situación. ¿Cómo es posible que me haya yo equivocado? Pero qué torpe soy, qué tonto soy, cómo no me acordé. Y usted comienza a hablar solo o sola. Esa es la forma en que enfrentamos nuestra vergüenza, nuestra culpabilidad. Pero lo curioso es que ese hablar no soluciona nuestro problema. Incluso ese hablar es una forma de callar. Como alguien decía, a veces callar es nuestra forma de gritar. Y el salmista estaba callando su culpa. La estaba callando. Es importante que lo entendamos, hermanos, porque tiene que llevarnos a un solo punto. Muchas veces la experiencia de depresión en nuestra propia vida, la experiencia de fatiga, la experiencia de cansancio, la experiencia de enfermedad puede ser provocada por una sola razón. El creyente, el hermano, la hermana está callando una culpa que no debería estar callando. Hay algo que Jesús ve en los ojos de este paralítico que le he llevado. Hay una angustia que nosotros tenemos que imaginarnos al leer las palabras de Jesús. Hay un temor, hay un miedo, hay una necesidad profunda en la mirada de este hombre que Jesús conoce, que es algo más que el querer levantarse de ese catre, es que su culpa sea perdonada. Por eso Jesús no corre y le dice, levántate, sino primero le dice, no tengas miedo, ten ánimo. En otras palabras, no te voy a condenar, no te voy a enjuiciar, ten ánimo, te vengo a perdonar. Ahora entienden por qué este hombre, desde luego, bajo el poder
este Mesías se levanta inmediatamente, ¿qué hombre quiere levantarse cuando está lleno de culpa? Ninguno. Nadie quiere levantarse cuando la culpa no ha sido solucionada. Nadie. Si Jesús le hubiera dicho primero a ese hombre, levántate, te sano, probablemente él habría dicho, me quedo en esta cama. No tiene sentido alguno. Él no estaba buscando solamente la sanidad. Él estaba buscando la solución de un problema que nadie, absolutamente nadie puede resolver si no es Dios solamente. A veces cuando nos enfrentamos a la culpa, personas bien intencionadas se nos acercan y nos dicen, ya olvídalo, no pasa nada. ¿Cuántas personas no han hecho lo mismo? Ánimo, arriba, levántate. Si esas palabras solucionaran nuestra culpa, si esas palabras quitaran nuestra vergüenza, pero usted sabe que no pasa nada. Nosotros mismos tratamos de animarnos y decir, sí es cierto lo que me dijo fulano, ¿cuántas personas no han hecho lo mismo? Yo estoy aquí matándome por esto, yo voy a seguir adelante, y lo único que hacemos es tratar de cubrir lo que no podemos borrar y lo que no podemos olvidar, porque la culpa sigue. Regresando al texto de Mateo capítulo 9, el Señor Jesús dice el texto que Él ve la fe de ellos. ¿Fe de qué? Así que ellos tenían una comprensión, hermanos, que nosotros no debemos desestimar. Ellos sabían que este Jesús no solamente podía sanar a su amigo paralítico, no solamente podía levantar al paralítico, podía tratar con lo que nadie podía tratar, con la culpa de este hombre. Ellos tenían fe. Por eso la pregunta de hace rato, ¿qué haces con tu culpa? ¿Tienes fe en Jesús? Es decir, ¿sabes que Él es el único que puede tratar con tu culpa? ¿Sabes que Él es el único que puede resolver el problema que hay en tu interior, la vergüenza que hay en ti? ¿Sabes que Él es el único que puede quitarte esa culpa? La Escritura dice en el verso 4, Mateo capítulo 9, verso 4, y viendo Jesús, verso 3, perdón, en el verso 2, le trajeron un paralítico echado en un catre. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Hay una confesión que nadie escuchó, pero que Jesús conoció. Nota que es similar a lo que el propio salmista escribe: cuando callé mis huesos se secaron. Pero luego, inmediatamente después de eso, el salmista añade, después de ese reconocimiento de ocultar sus pecados, él mismo añade en el verso 5: mi pecado le hice saber y no lo encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y observe lo que dice el verso 5: y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. ¿Sabe por qué nos da tanto miedo confesar nuestros pecados? Porque muchas personas van a usar esos pecados para condenarnos más. Pero el salmista dice: no callaré más mi mano, te la voy a confesar. ¿Y sabe qué dice? Te la confesé y tú te los cargaste. Los hiciste tuyos, los llevaste por mí. Nota que es lo mismo que Mateo está diciendo cuando el Señor comienza su ministerio público y de forma abierta. Él nos dice estas palabras también para que se cumpliera lo dicho por el profeta: Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros pecados. Así que Jesús está perdonando los pecados de este hombre, está llevando su culpa, porque más tarde en la cruz del Calvario Él va a llevar
toda la vergüenza que los pecados del paralítico le estaban provocando, Jesús la va a llevar sobre sí mismo. Él va a sufrir toda la vergüenza que el pecado ha producido en su pueblo. Él va a sufrir todo el menosprecio. Mis hermanos, una de las razones por las que nosotros nos vestimos y escogemos la mejor ropa para vestirnos es porque nos da vergüenza estar desnudos. ¿Nota usted que cuando una persona es desnudada, es completamente manipulada? Piense usted en un hombre vestido con el uniforme del ejército. Mientras lo porta, es valiente, pero quítele el uniforme y le quita usted su alma. Cuando nos vestimos, generalmente nos vemos al espejo, nos acomodamos, nos observamos y tratamos de aparentar. Imagínese que usted se vistió, se miró al espejo, se vio bien y de repente alguien le dice: oye, ¿te das cuenta que tu camisa está manchada, tu vestido está roto? Inmediatamente esa sensación de dignidad desaparece. No me digas, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Sabe qué nos enseña la Escritura? La Escritura dice que Jesús fue vestido de nuestra indignidad, fue desnudado, avergonzado, exhibido, porque Él estaba llevando sobre sus hombros toda la vergüenza que el pecado ha producido en nosotros. Mientras Jesús está haciendo esto, algunos de los fariseos están pensando dentro de sí: ¿quién es este blasfemo que se atreve a decirle a ese hombre, tus pecados te son perdonados? Y Jesús en el verso 4, conociendo los pensamientos de ellos, le responde en el verso 5, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. La respuesta es muy obvia. Es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque ¿cómo se puede verificar esa afirmación? No puede ser verificada. Pero inmediatamente Jesús añade: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, le dice al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabe qué le está diciendo? Tu culpa está siendo quitada. Te estoy quitando la culpa. Te estoy perdonando tus pecados. Regresa a tu casa. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué ha hecho usted con su culpa? A veces nos justificamos. Yo he conocido a cristianos que tienen años de estar en el Evangelio y siguen justificando sus errores del pasado. Es que por culpa de aquella persona, por culpa... ¿Y sabe cómo nos damos cuenta cómo me doy cuenta que se sigue cargando con el pecado? Porque a veces tratamos de dejar mal a la persona que consideramos culpable para justificarnos nosotros. No estoy diciendo, hermanos, que nunca hablamos de otra persona, pero a veces se nota el tono en el que hablamos de otra persona. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí me está entendiendo? Cuando yo puedo hablar de otra persona todavía con amargura, con resentimiento, con enojo, con dolor, estoy diciendo: aquella persona es culpable de lo que a mí me ha pasado, de lo que a mí me ha sucedido. ¿Sabe qué estoy diciendo? Yo estoy tratando con mi culpa. Yo voy a resolver mi culpa. ¿Y cómo voy a resolver mi culpa? Culpándote a ti. ¿No fue lo que hizo Adán?
Adán quiso resolver su culpa. ¿Cómo la resolvió? La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Ella y tú son los culpables. Tú eres un mal Dios y ella es una mala esposa. Son culpables. ¿Se sintió mejor Adán cuando culpó a su pareja y cuando culpó a Dios? No. ¿Sabe qué dice el Salmo 32? Recuerda todavía que dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabe dónde está la dicha? No cuando yo culpo a otra persona, no cuando yo digo esa persona es culpable de lo que a mí me pasa. La dicha está cuando yo le confieso al Señor mi pecado y le digo al Señor: yo soy culpable, y entonces el Señor me quita esa culpa. Encuentro la verdadera felicidad. ¿Por qué se levantó el paralítico de aquella cama? No solamente porque Jesús lo había sanado, porque Jesús le había quitado su culpa. Le quitó la culpa. ¿Cómo está usted? Desdichadamente, a veces nosotros como creyentes decimos: yo estoy bien, camino, me levanto, pero por dentro tenemos una culpa con la que no hemos tratado. ¿Sabe qué dice la lectura de 1 Corintios capítulo 11 que usamos generalmente para la comunión? Casi al final, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice que muchos que llevan su propia culpa, muchos están enfermos y otros muertos o duelen. Dígame si la culpa no nos hace daño. Sí hace daño. Enferma, seca nuestros huesos, quita nuestro vigor, nos hace poco útiles. Por eso el Señor abrió un camino para que nosotros trajéramos a Él toda nuestra culpa, le confesáramos nuestros pecados y fuéramos un pueblo libre y gozoso. Quisiera, hermanos, que oráramos en esta tarde. Si dentro de su corazón hay algo que le está provocando culpabilidad, ¿por qué no le confiesa al Señor su pecado? ¿Por qué no, en lugar de hablar sola, habla con Él y le confiesa su amargura, su resentimiento, su dolor, su angustia, su incredulidad, su infidelidad? ¿Por qué no confesárselo?